Bueno, buenos días. Mi nombre es Caterina Ávila y hago parte del equipo de nacionalización de Producto Nacional y de Proyecto Nacional de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Y pues nada, estamos muy felices de poder estar acá en este espacio, en este momento en que están hasta ahora empezando con sus proyectos, porque muchas veces y generalmente este proceso lo dejan para última hora, para, no sé, una semana antes de que se les acabe el contrato con el FDC, y resulta que no cumplieron o no se enteraron de qué exige la ley que deben cumplir para poder obtener la resolución. Entonces, es muy importante que estemos hablando de este tema en este momento. Bueno, quería saber quiénes ya han hecho este trámite ante la Dirección de Cinematografía antes. Ok, bueno, listo. Entonces, pues nada, espero les sirva y si tienen dudas podemos irlas resolviendo a medida que vamos hablando. ¿Listo? Entonces, pues nada, quería empezar por recordarles que la nacionalidad de una película le otorga un origen respecto al universo audiovisual y también le da un carácter social y cultural, dependiendo del país, y en nuestro país especialmente le da la posibilidad a esa película de que pueda recibir beneficios del sistema de estímulos con el que contamos en nuestro país. Entonces, por esas cosas es muy importante tener la nacionalidad. Sin embargo, si alguno de ustedes quisiera hacer una película, no es una obligación tener la nacionalidad. En Colombia, la autoridad cinematográfica encargada de emitir la nacionalidad, de otorgar la nacionalidad, es el Ministerio de Cultura desde su Dirección de Cinematografía. Entonces, en la dirección manejamos muchos trámites de nacionalidad, unos que son previos, es decir, cuando la película no está finalizada, entre ellos está, no sé si conocen, las convocatorias de Ibermedia, que se presentan cuando todavía es un proyecto y nosotros otorgamos una nacionalidad previa, eso también lo hacemos desde la dirección. Entonces, cuando la película es un proyecto, nosotros podemos otorgar una nacionalidad previa. Sin embargo, este trámite de producto nacional se realiza cuando la película ya está completamente finalizada. Para iniciar, quería mostrarles y recordarles, de acuerdo a la ley, que la ley establece que no es una obra cinematográfica, para que lo tengamos muy a la mano. Entonces, la ley dice que no se considera como obra cinematográfica nacional la que por su ventana vaya dirigida a la televisión, la que tenga un carácter seriado, que tenga una periodicidad, es decir, telenovelas, documentales seriados, emisión por televisión, y esto es muy importante porque muchas veces hacemos cortometrajes que son seriados. Entonces, si nosotros identificamos esa periodicidad y que si es un seriado, no van a tener reconocimiento. También no se considera una obra nacional las que se evidencian los productos, instituciones, bienes, servicios u otras actividades, o sea, es decir, que el cortometraje o la película sirve para darle publicidad a productos, a instituciones o a bienes. Tampoco se considera las que tengan un carácter institucional. Y esto es muy importante porque hemos tenido casos, por ejemplo, en que Crepes and Waffles quiere hacer un cortometraje para pasar en salas de cine. Entonces, contrata los servicios de producción de alguno de ustedes, por ejemplo, y quieren reconocerla como obra nacional. En ese caso, por ejemplo, no sería una obra nacional porque es una institución la que lo está haciendo. Entonces dice, cuando se quiere destacar imagen, actividad o servicios de una institución pública o privada. En el caso que sea visible las marcas de productos o servicios, tampoco va a ser posible reconocerla, y en el caso en que sea, pues que tenga un fin pedagógico. Aquí un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, hay unas convocatorias sobre, realicen cortometrajes sobre el reciclaje, por ejemplo. Si eso es tan evidente en el cortometraje, nosotros no vamos a poder reconocerlo porque tiene un fin pedagógico. Listo, la ley también establece que las películas, para que sean reconocidas como colombianas, deben contar con un porcentaje de participación económico y uno de participación técnica y artística. Entonces, para que sea una producción 100% colombiana, en caso de que sea persona jurídica, la empresa debe contar con un capital colombiano mayor al 51%. En caso de que sea una coproducción, el capital mínimo colombiano debe ser del 20%, el mínimo de la película.
Y en cuanto a la participación artística y técnica, pues en cuanto a producción 100% colombiana, varía según su género. Y en caso de coproducción, el decreto 1080 de 2015 establece como unas participaciones, un porcentaje de participación que debe cumplir cada una del género. A pesar de que nosotros tenemos en Colombia establecida estos porcentajes de participación, como nosotros nos acogimos al acuerdo iberoamericano, es decir, Ibermedia, y tenemos acuerdos bilaterales con Francia, Canadá, Argentina y Brasil, nosotros nos debemos acoger a lo que dicen estos acuerdos en caso de que sea una obra minoritaria. Entonces, si ustedes realizan una coproducción con otro país y son minoritarios, les aconsejo que le den una mirada a los mínimos que establecen estos acuerdos porque son mucho más fáciles de cumplir y nosotros debemos acogernos a ellos. Bueno, esto es algo muy importante y es muy clave para poder hacer cualquier trámite de nacionalidad, y es primero establecer quién es el productor, y es el productor en términos de la Ley de Derechos de Autor, la Ley 23 de 1982. Esto suele ser muy confuso a pesar de que pareciera que es obvio, pero es uno de los principales inconvenientes que tenemos y que hemos evidenciado a la hora de realizar estos trámites. ¿Por qué? Porque en Colombia contamos como con una homonimia entre el productor dueño de la película y el productor que ejerce un cargo dentro de la obra o el que hace posible la producción como tal. Entonces, la Ley de Derechos de Autor define que el productor puede ser una persona natural o jurídica y es la persona que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica y es quien cuenta con todos los derechos patrimoniales, es decir, el productor es el dueño de la película. Decimos que no es la persona que desempeña cargos de productor general, ejecutivo y de campo. Y muchas veces quien realiza este trámite es quizás una persona que ustedes delegan, puede ser la practicante, bueno, la persona, no sé, que no asiste a estos encuentros, que no tiene ni idea y ahí es como un foco de problema para poder hacer la nacionalización. Y en cuanto a los coproductores, un coproductor, cuando hablamos de coproductores es porque comparten la titularidad de los derechos patrimoniales, distribuyen las utilidades de la película y realizan aportes al costo total de la obra. Eso es un coproductor. No son inversionistas, ni productores asociados, ni donantes. Entonces, esto es como una clave, no sé, muy prioritario que ustedes tengan muy claro quién es el productor, si tienen coproductores o qué figuras están manejando para poder realizar el trámite. Sí. Pero si hay un inversionista y lo digamos, puede figurar también como coproductor, para, digamos, participa en esas utilidades de una película, ¿qué? Por eso, para que sea coproductor debe cumplir con las tres condiciones, no solo ni una ni dos, sino con las tres. Es decir, debe aportar a la película, debe ser dueño de los derechos patrimoniales y debe recibir utilidades. Esa es la figura. Si no cumple con las tres, es otra figura, como inversionista, como productor asociado. ¿Sí? Bueno, entonces la primera clave que les damos para este proceso es que tengan en cuenta que no se podrá reconocer una obra cuyo productor sea una empresa o institución que no incluya dentro de su objeto la realización y producción audiovisual. Eso es clarísimo para todos, ¿verdad? Entonces, por eso les contaba el caso de Crepes & Waffles, donde ellos son los productores porque son los que gestan la idea, pero no se va a poder nacionalizar la película porque no tienen dentro de su objeto social la producción audiovisual. Y tampoco puede ser reconocida una obra en caso de que el capital suscrito y pagado nacional de esa empresa no sea superior al 51%, mínimo debe ser el 51%. En caso de que exista participación de instituciones académicas en la obra, debe presentar documentación que aclare que no es titular de los derechos patrimoniales de la obra. Y este es un punto muy importante, no sé si aquí hacen parte personas que hayan hecho colaboraciones con instituciones o que su corto sea académico,
pero acá sí hemos encontrado muchos inconvenientes porque no está claro la figura de la institución. Entonces, puede que una universidad apoye la obra y que la universidad no tenga los derechos patrimoniales, y en ese caso no hay ningún inconveniente para la nacionalización. Sin embargo, hay instituciones que sí tienen los derechos, o sí se quedan con los derechos de la película, entonces ustedes deben tener claridad en ese tema. Siempre que aparezca un logo de una universidad en los créditos de la obra, les vamos a pedir esta comunicación. Entonces la universidad debe, en caso tal, debe certificar que no cuenta con los derechos patrimoniales de la obra, porque si contara con los derechos patrimoniales, pues no podría reconocerse porque es una institución, y si es una institución, pues el cortometraje es institucional. Señor. Si está bajo el crédito con el apoyo de... Se debe poner así, o sea, es la forma correcta de acreditarlo. Sin embargo, para el trámite sí les vamos a pedir esa comunicación, esa certificación. ¿Listo? Señor. Es necesario también, si aparece solamente la locación de la institución. No. En caso de liquidación de una empresa productora, esto es como un recordatorio, no olviden que la productora seguirá siendo la empresa independientemente de que exista una cesión de derechos a otros. Entonces suele, o ha pasado, quizás no es tan frecuente, que, no sé, dos socios tienen una empresa, producen una película y en el momento que la van a nacionalizar ya liquidaron la empresa y cedieron los derechos a alguna de las partes. El productor seguirá siendo la empresa, así ya no exista, independientemente de que haya cedido los derechos, porque el productor nosotros lo asociamos como que es el papá de la película y es su hijo y nunca se va a poder hacer como una reversa de eso. Sí. Si Creus 4 cambia o modifica el objeto, sí podría entonces nacionalizar. De ahí en adelante podrían hacer película. No. Listo, y pues el trámite, como Natalia lo decía, el del que vamos a hablar es específicamente del reconocimiento de carácter de producto nacional de una obra cinematográfica. Cuando decimos producto nacional, hacemos referencia a que es una obra que ya está finalizada, y producto significa que la obra total es desde créditos iniciales, película, créditos finales, duración, todo es como en conjunto el producto. Señor. En ese sentido, ¿se debe hacer dos tipos de nacionalización? No. O sea, por ejemplo, cuando uno quiere nacionalizar el proyecto para poder obtener el tema de los beneficios tributarios y todo eso, y luego cuando ya está, se vuelve a nacionalizar. Sí, son dos trámites diferentes. Ese es de reconocimiento como proyecto nacional, y aunque es similar, porque nosotros ahí tenemos que velar como por que se cumplan las mismas condiciones de participación de la película, en este trámite nos enfocamos mucho o lo que hace el trámite es verificar que sea viable la película, es decir, que ese presupuesto más las condiciones de la obra sean viables, porque lo que estamos haciendo nosotros es decirle a la DIAN, certificándole que sobre ese dinero le va a dejar de ingresar impuestos a ellos y pues que tiene que haber una viabilidad en el presupuesto. Pero sí son dos trámites completamente diferentes. Este es el de producto nacional, cuando ya la película está finalizada y que es el que ustedes tienen que presentar ante Proimágenes para legalizar. Bueno, el trámite se realiza online desde hace, no sé, como 3, 4 años. Se hace a través de la página cineproducto.mincultura.gov.co. Aquí el productor dueño de la película, debe registrarse, crear un usuario y de ahí en adelante con ese usuario puede empezar a hacer solicitudes de nacionalidad. Aquí les voy a presentar más o menos cómo está estructurada el aplicativo y los documentos que se requieren para diligenciar. Entonces hay un campo, una pestaña que es el de datos de la obra. En esa pestaña, se tiene que diligenciar la información correspondiente a título. Es muy importante que si la película cambió de nombre, hay un campo donde se deben establecer que hay un cambio de nombre de la película. El tipo de producción,
si es 100% nacional o si es coproducción. Deben adjuntar un costo discriminado de la obra, el porcentaje de participación colombiana, el idioma, el tipo de obra, si es ficción, animación o documental. Deben registrar los lugares de filmación, la duración, la fecha de inicio y fin de rodaje, los formatos de rodaje, los de exhibición, el lugar de depósito de soporte físico de obra y de depósito legal. Y en adjuntos están como documentación el costo discriminado. Este es importante como entender que no es el presupuesto que presentaron ante el FDC o ante cualquier otra institución, sino que es el costo, el presupuesto ya ejecutado, es lo real, lo que sucedió. Deben adjuntar una certificación de autorizaciones de derechos de autor y los créditos idénticos a los que están en pantalla, porque ya la obra está finalizada, entonces deben ser los créditos finales tal cual. Señor. Acá una pregunta sobre los créditos en pantalla. Porque alguna vez me devolvieron una solicitud porque decía que los créditos no establecían claramente quiénes son los coproductores. Entonces, ¿cómo se identifican esos coproductores? Porque, pues, o sea, nosotros tenemos como producción ejecutiva, ¿sí? Y ahí entendíamos a esos dos productores como los dueños de la película. Pero un productor ejecutivo no es el dueño de la película. ¿Cómo podemos ponerlo en los créditos para que...? Generalmente utilizan una producción de tal persona en coproducción con tal persona. Así, clarísimo. Porque después haya el productor de línea, esas cosas ustedes no las discriminan. No nos fijamos en eso. Una producción de y con coproducción. Generalmente, y al inicio aparece presenta tal persona o tal persona natural o jurídica. ¿O los logos se sobreentienden? Digamos, los logos que aparecen al principio o luego al final también. En eso hay que tener cuidado porque con los diseños de los créditos, ahora, no sé, por ejemplo, aparece el logo de Proimágenes, del fondo, no sé, de Cinecrea, luego aparece el del distribuidor, luego aparece, o sea, tiene que ser muy claro, realmente debe aparecer, generalmente es una producción de los logos o los nombres, o presentan los logos o los nombres. ¿Y no sería mejor, tal vez exista, que haya un formato al que podamos acceder? Porque hay mucha confusión sobre esto. Sí, o sea, como un formato de créditos que podamos saber claramente estas cosas. Porque, digamos, ahí ya aclaran, digamos, como los nombres que deben tener las personas, ¿sí? Los cargos. Porque a veces devuelven también cuando los cargos no están escritos así. Pero con estas cosas, ¿no sería importante eso? Como que nos dijeran, los logos al inicio deben ir así, los del final deben ir así. Lo que pasa es que no podemos hacer como un estándar porque es que también es como, pues lo que nosotros vemos desde el ministerio es como que también es una expresión artística, ¿no? Porque los créditos varían dependiendo de cómo lo están manejando. Igual ustedes están devolviendo las solicitudes de todos, entonces si hay... Pero por ejemplo, no, porque puede que no hayan créditos iniciales, por ejemplo, que solo salga el título y que al final esté claro quién es el productor, ¿sí me entiendes? Entonces, no, clarísimo. Y además porque no hay una forma de hablar con ustedes antes de aplicar que no sean estos encuentros, sino que uno aplica, pasan X días hábiles, creo que son 25 días que pasan, y ahí nos dan una línea de acceso. Entonces digamos que hay ahí tenemos que volver a hacer las declaraciones. Entonces sí sería válido que haya como una guía para que al menos los créditos de pantalla no nos reboten tanto. Pues podríamos revisarlo, sin embargo, sé que no es como, o sea, que no podríamos imponerles como un formato ni nada de eso por lo que te digo. Quizás teniendo claridad de que los créditos deben reflejar la realidad de la obra, que es muy importante que refleje quién es el productor y que no hayan confusiones, porque es más para proteger la obra que cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, lo vamos a tener en cuenta. Y otra cosa importante es que la oficina de la dirección del Ministerio de Cultura sí tiene las puertas abiertas, es decir, ustedes pueden ir en cualquier momento. Hoy nos dicen, sí, quizás, haga la aplicación y cuando tenga la aplicación, claro, las declaraciones. Claro, lo que pasa es que lo que nosotros no podemos hacer es como validar documentos antes de una aplicación, fuera de una aplicación, porque también nosotros evaluamos es todo un contexto para entender la obra, no un documento aparte ni nada. Entonces no podríamos, o sea, si tú me dices, mira, tengo este contrato, está bien o está mal, o cualquier cosa, no podría decirte si está bien o está mal, ¿sí? Porque no podemos hacer ninguna revisión por fuera de una solicitud. Sin embargo, si hay dudas puntuales, sí podemos hacerlo y lo hacemos. O sea, en el día
se presentan muchas personas, se sientan en la oficina para hacer aclaraciones por mail. Sé que por teléfono es bastante complejo porque es como si fuera un call center, más o menos. Entonces se pone un poco congestionado. Pero pueden ir o pueden hacer las consultas por mail. ¿Cuánto demora todo ese trámite? La ley establece que son 15 días hábiles. Y la devolución, o sea, como... Son 15 días hábiles para hacer la revisión. El proceso es que ustedes nos envían la solicitud de reconocimiento, nosotros evaluamos, revisamos, si necesitamos aclarar cosas, documentos, situaciones, les enviamos a través del aplicativo, les pedimos las aclaraciones, ustedes responden las aclaraciones y ahí se toma una decisión, si aprobar o rechazar. ¿Listo? Señor. Si nos puedes aclarar lo del ¿Depósito legal? Bueno, la ley establece que todas las obras que sean reconocidas como nacionales deben hacer el depósito de esa obra en la Biblioteca Nacional. Entonces es un trámite legal, un trámite que deben hacer, la información la encuentran en la página de la Biblioteca Nacional, pero es dejar como un depósito de esa obra porque pues se vuelve como patrimonio nacional. Entonces la ley establece que todo lo que sea reconocido como nacional debe quedar un depósito, un registro allá. ¿Incluyendo cortometrajes? Sí, incluyendo cortometrajes. Listo. Bueno, entonces ya no me acuerdo en qué íbamos. Costo discriminado, certificación de autorizaciones de derechos de autor, créditos idénticos a pantalla y en caso de que sea una coproducción, deben adjuntar el contrato de coproducción y una acreditación del personal colombiano. Entonces es muy importante que ustedes hagan una revisión de ese costo discriminado. Como les decía, es el costo real de la obra desglosado por las etapas de producción, debe coincidir con los contratos de prestación de servicios del personal artístico y técnico. Entonces tengan en cuenta eso porque nosotros hacemos esa revisión y es muy frecuente ese error, entonces nos presentan unos contratos de prestación de servicios con un valor que no coincide con el costo discriminado. Entonces eso es muy clave. En caso de que haya una coproducción, el costo discriminado debe estar desglosado por los rubros reflejando la participación de cada coproductor. Generalmente es el costo discriminado con los valores totales y adjuntan varias columnas dependiendo de la cantidad de coproductores, donde cada ítem se lo están asignando dependiendo de qué aporte hizo cada coproductor. Cada aporte, al sumarlo, debe coincidir con el valor del contrato de coproducción y el porcentaje de participación. Si es una coproducción internacional, ¿debe estar estos rubros en dólares o no es obligación? No es obligación. ¿Y el contrato sí debería decir dólares o bueno, Pues depende, si el contrato de coproducción lo establecieron en dólares, pues ese costo discriminado debe tener una tasa representativa, pues una tasa de conversión que manejen, pues para entenderlo, ¿no? Que sí coincida. Bueno, y les queríamos recordar que en caso de que hagan crowdfunding, esto afecta a la participación colombiana en términos económicos. Entonces, es decir, si ustedes realizan crowdfunding y encuentran y obtienen capital extranjero, ustedes deben hacer como un análisis de qué porcentaje o qué dinero fue el que les entró del extranjero y eso lo deben reportar en la participación económica. Una pregunta, digamos, en términos de crowdfunding, ¿tienes que discriminar de qué parte fue el capital extranjero o lo puedes considerar extranjero? Generalmente, porque a veces es muy complejo identificar el país, ¿no? Entonces sí es como cuánto fue nacional y cuánto es el extranjero. Bueno, en cuanto a la certificación de autorización de derechos de autor, nosotros solicitamos que el productor nos adjunte una carta certificando que cuenta con todos los derechos que se hayan generado dentro de la obra, que cuentan con todos esos derechos. Tienen que tener en cuenta que no estamos pidiendo ahí el certificado de uso y cesión de derechos del guión ni el certificado de registro ante Dirección Nacional de Derechos de Autor, que este es un error muy frecuente. ¿Listo? ¿Qué exactamente entonces necesita Una carta donde el productor dueño de la película dice dice yo, productor de la película, cuento con todos los derechos y autorizaciones para que se hayan generado dentro de la obra cinematográfica. ¿La coproducción tiene que certificar todos los coproductores que tienen los derechos o solo? El que esté haciendo la solicitud. Que me olvidé responder por eso también. ¿Por qué?
porque decían que la autorización no estaba a nombre de la productora. Del que está haciendo el trámite. Sí, es del que esté haciendo el trámite. Pero estaba en oferta. O sea, puede ser cualquier coproductor entonces. No, el que esté haciendo este trámite. O sea, aquí se registran todos los coproductores, pero hay uno que es el que está haciendo la solicitud ante el ministerio. Que no es necesariamente mayoritario. No, porque, por ejemplo, en caso de que sea una coproducción extranjera, no puede ser el coproductor extranjero el que hace la... Y con respecto a las firmas también, ¿qué ustedes consideran una firma válida? Porque hay otro comentario Que haya sido a pulso. O sea, que exista, que haya sido a pulso y que se escanee. No digital. Lo que pasa es que digital, la ley establece como digital, o sea, hay toda una norma y una ley alrededor de la firma digital. La firma digital no es, no sé, hacer un print y pegarlo o algo así, es que tiene como una, se me olvidó el término. Como un sello digital, o sea, que Tiene unos códigos y se puede identificar que sí es de esa persona. Entonces, eso sí es válido y está legalizado. Generalmente lo que hacen es que ponen una imagen, la pegan al Word y luego la escanean y no la envían. Entonces, esto es complejo porque desde que nos volvimos digitales, es muy difícil para el Ministerio de Cultura saber si el contrato de prestación de servicios, la firma que está ahí pegada, realmente sí, la persona dueña de esa firma sabe. Entonces, la forma que nosotros estamos o podemos corroborar o no corroborar, sino dejarlo como más claro, es que al menos no sea una firma pegada, ¿no? Es lo que nosotros revisamos. Listo. Y para los casos de los contratos de coproducción es muy importante que tengan en cuenta estos 6 puntos que debe incluir mínimo, es lo que nosotros revisamos mínimo, y es que esté el título de la obra, y en ese caso por eso les hacía énfasis en que si la obra cambió de nombre y el contrato de coproducción tiene el nombre anterior, es muy importante que nosotros sepamos que hubo un cambio. Que se identifique claramente quiénes son los coproductores. Y aquí quisiera aclararles o recordarles que si una persona jurídica es la productora de la empresa, no significa que el representante legal es el productor. Es decir, la persona natural no tiene los derechos, es la empresa, para que lo tengamos claro. El contrato de coproducción debe incluir el costo de la obra, debe estar claro cuál es el costo de la obra, cuáles son los aportes que asumen los coproductores, cuál es la fecha de inicio y fin de rodaje y cuál será el reparto de la propiedad de los derechos de autor y las de utilidades. Debe tener en cuenta que no debe incluir los costos y gastos de la etapa de promoción, porque un contrato de coproducción es de la producción. Y en el caso de que sean obras de creación colectivas, debe realizar contrato de coproducción entre todos los participantes. A esto nos referimos, no sé si conocen el programa INI, que es un grupo de personas que se reúnen y entre todos hacen la película, pero al final la idea es de todos. Entonces no es que entre todos deleguen quién va a ser el productor, sino que se vuelve una coproducción entre todas las personas y así sean 10, 15, 20 personas, se debe hacer un contrato de coproducción. También ocurre en los ambientes académicos, cuando, no sé, el trabajo de grado va a ser un cortometraje y se reparten entre todos, la idea es de todos y se reparten entre todos qué labor o qué cargo van a desempeñar, entre todos son los dueños de la película, no es solo uno, para que lo tenga también presente. Sí. A mí me volvieron una vez porque había un contrato de coproducción firmado después del fin del rodaje, porque devuelven esto si el coproductor hace postproducción y él se mete al proyecto después de ver lo que uno ya rodó. Esto tendremos que revisar ese caso, no sé qué caso específicamente es, porque sí puede, o sea, si el coproductor entra para postproducción, pues los aportes de ese coproductor deben ser para esas etapas y no hay ningún problema, no sé exactamente, lo podemos revisar. Señor. En el caso del INI, seguramente debe haber un representante de todos esos productores, ¿cierto? Que sea el que meta la obra en festivales, en la nueva, etc. Pues como un cargo, o sea, lo pueden delegar, pero a lo que me refiero es que todos son productores dueños de la película y que debe haber una coproducción entre todos, un acuerdo, un contrato de coproducción entre todos.
Listo. En la segunda pestaña del aplicativo se debe diligenciar toda la información al respecto del productor y en esta, bueno, sí, del productor y de los coproductores. Entonces, diferenciar si es una persona jurídica o una persona natural, deben ingresar los datos de su ubicación y los de contacto. Si es una persona jurídica, se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal, no mayor a 30 días, la cédula del representante legal y en caso de que sea SAS, deben presentar el capital suscrito, el certificado del capital suscrito y pagado. En caso de coproductores internacionales, lo único que deben diligenciar es la información pues, de contacto de los coproductores. La tercera pestaña se debe acreditar el personal mínimo para poder cumplir con la ley. Entonces, en esa pestaña van los datos personales de los cargos que van a acreditar y en adjuntos están las cédulas de ciudadanía y los contratos de prestación de servicios. Y ya les explico. Dime. Una pregunta, ahí donde dices que uno tiene que presentar el certificado, digamos, uno presenta el certificado de Cámara de Comercio en el SAS. Y yo para presentar el certificado de capital suscrito y pagado, ¿puedo presentar también doble vez ese certificado de esto o no? Eso lo hace un contador. Sí. Bueno, me imagino que todos conocerán el decreto 1080. En este artículo establece cuáles son los cargos que son elegibles. Es que nosotros tenemos una pregunta sobre esta parte, porque nosotros estamos viendo un cortometraje que es un documental animado, nosotros ganamos animación, pero los cargos en nuestro cortometraje se ajustan más al formato documental que al formato de animación. Nosotros podemos hacer la aplicación de Producto Nacional por documental. Sí, pero el problema es un problema Nosotros no verificamos ni emitimos ningún concepto respecto al género que ustedes definen. Es decir, si ustedes dicen que es ficción y se hace el trámite como ficción, si dicen que es animación o documental. O sea, ahí no tendrían ningún inconveniente. Creo que tienen inconvenientes con Proimágenes, tendrían que hablar con ellos porque si ganaron como animación… El contrato dice que uno puede cambiar de género. Quizás no pueden recibir una… O sea, no les serviría la resolución de documental. Lo que pasa es que igual no haría tanto sentido para nuestro esquema, o sea, completar tantos cargos que no estamos utilizando. Pero creo que pueden hablar con Proimágenes para poder hacer ese cambio. Y otra pregunta sobre la coproducción internacional, para que sea considerada producción nacional, ¿el porcentaje mínimo no es 70 y 30 o es 51? ¿Pero de qué? Porque el 51% estamos hablando que si, en caso de que sea una persona jurídica, la empresa para que sea reconocida como colombiana la empresa, su capital suscrito debe ser mayor al 51%. Digo, es cuando tengo una película y digamos mi empresa está produciéndola acá y entró un capital extranjero. ¿Cuál es el máximo de, o sea… Mínimo el 20% colombiano. Mínimo el 20% colombiano y ahí sería coproducción mínima, coproducción. Y ahí tienen que sacar. Sí, en Colombia una coproducción, sin importar qué porcentaje es, tiene los mismos beneficios. Bueno, entonces solo para recordarles que el decreto de la ley ya en un trabajo con el mismo sector, en ese tiempo yo no estaba trabajando en el ministerio, pero dicen que fue un trabajo largo y de consenso con el sector, se definió cuáles iban a ser los nombres de los cargos que se iban a reconocer. Esto es súper polémico, a veces se vuelve tormentoso el trámite por este tema del uso de las denominaciones. Sin embargo, lo que yo les quería decir es que no es algo impuesto por el ministerio, sino que fue algo concertado con el sector, quizás sí fue antes del 2015, pero para facilidad de poder establecer y poder nacionalizar, sí hubo un acuerdo de qué denominaciones se iban a utilizar. Y para que este trámite pueda ser más fácil, pues sí deben cumplir con esas denominaciones. Dime. Otra pregunta. Por ejemplo, ¿hay algún tope o algo que diga que una persona puede tener diferentes cargos? Digamos que si es un equipo de trabajo pequeño y varias personas cumplen como varias cabezas
producción puede tener o tiene que ser como personas diferentes? No está establecido cuántos cargos puede hacer una persona. Sin embargo, pues sí debe corresponder como una realidad. Nosotros sí como que analizamos y revisamos. Generalmente lo que no aceptamos es que haya un jefe, cabeza de equipo, y esa misma persona sea su técnico, su asistente o lo que sea. Para nosotros se vuelve como algo, pues como que no tendría mucho sentido. Sin embargo, revisamos el contexto de la producción. Es decir, si fue un cortometraje, documental, si no tienen en créditos no aparecen más personas, si realmente se hizo con 3, 4 personas, pues se revisa el caso. Un director animador, por ejemplo, que yo creo que es un caso muy común. Sí. Y específicamente en animación somos más flexibles. Y otra pregunta respecto a eso. Digamos, pues porque digamos que si es un equipo muy pequeño y uno no quiere como en los créditos de la película poner como director de arte, tal, diseñador, tal, o sea, como que eso queda muy chistoso, uno puede como, digamos, demostrar los contratos que sí es la misma persona, pero en los créditos como... Lo que pasa es que la ley exige o establece que los créditos deben reflejar la realidad de la obra. Entonces, es decir, al final lo último que quedan son los créditos. Entonces, si tú omites en los créditos, pues no estarías cumpliendo. Pero digamos que si es exactamente la misma persona, no sé, si yo digo como pensando, pues es como gracioso que salga como... Y artísticamente a veces es muy difícil para los productores como entenderlo, pero sí deben estar en los créditos todos los cargos. Es un solo nombre, como director, guion. ¿Ustedes limitan el tiempo los créditos o son horarios más importantes? No, lo que deben saber es que la duración de la película incluye la duración de los créditos. Y la persona que sale en diferentes créditos cuenta como para las cuotas y eso. Por ejemplo, digamos, si uno es productor y director. Productor no es un cargo elegible por director y no sé, guionista. Son dos cargos diferentes, digamos. Claro. Y cuentan, o sea, digamos, para nacionalmente como dos personas diferentes. Les voy a explicar un poco esto mejor. Una pregunta, digamos, pues un caso que tengo yo en un proyecto que necesito hacer nacionalización ahora. Yo tengo mi camarógrafo y él llevó a un foquista que él lo llevó, que quería participar en el proyecto, pero yo no tengo contrato a esta persona porque no le pagué, sino que él fue invitado por mi camarógrafo para que lo asistiera. Entonces, ¿qué hago ahí con ese crédito? Igual pues tengo que darle el crédito. Lo que pasa es que nosotros solamente verificamos los cargos que están acreditando para este trámite. Es decir, si tú no vas a acreditar ese cargo ante nosotros no revisamos en créditos. O sea, tú puedes tener, nosotros mínimo revisamos en créditos los cargos que nos están acreditando para cumplir con la ley. Pero de resto pueden colocar los cargos que ustedes... Y si, digamos, uno presenta una persona que trabajó voluntariamente y uno ¿cómo hace un contrato si no hay un intercambio de dinero, si no hay una contraprestación? Pues para que haya un contrato de prestación sí debe haber como una contraprestación. Generalmente, así no sea económico, hay como... o han establecido unas transacciones. Puede ser como tiene crédito y como el crédito en pantalla, ese puede ser la compra. Hemos tenido contratos así. Ajá. Pero tendría que presentar ese contrato de esta persona. Claro. Sí. Bueno, entonces para los que no lo tengan muy claro, el decreto establece cuál es del personal artístico, cuáles son los cargos que son elegibles y son diferentes las denominaciones y los cargos dependiendo del género, ficción, documental o animación. Entonces establece que si el director es colombiano, en caso de ficción, deben presentar 2 actores protagónicos y deben ser los protagónicos más 4 personas de este listado. En caso de que el director sea extranjero, se sube una persona adicional. Lo mismo para documental y lo mismo para animación. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Qué pasa si solamente hay un actor? Bueno, en ese caso la ley de cultura establece que la película debe cumplir con un 70% de personal colombiano. Entonces, en ese caso, lo que nosotros te pediríamos es como una relación donde esté todo el listado del personal con la nacionalidad y debemos obtener como el porcentaje de que realmente el 70% de ese personal es colombiano.
así se manejaría. Pero yo ahí sí entonces te pregunto, entonces, si en ese grupo que tú mandas hay una persona repetida, se cuenta en unos cargos, se cuentan como dos personas diferentes, digamos, por esa. O sea, ustedes nos tienen que acreditar este personal, es decir, ustedes acreditan al director, 2 protagónicos y escogen 4 de estos. Una misma persona puede ser el autor del guión, el autor de la música, el director de fotografía. Una misma persona puede hacer varios cargos. Lo que pasa es que deben presentar un contrato de prestación de servicios. Puede ser el mismo contrato, pero en el objeto debe aparecer todos los cargos. Okay. Y para personal técnico lo mismo, hay un listado de personas elegibles, de cargos elegibles con los que deben cumplir. En caso de coproducción, existe como unas equivalencias dependiendo de la participación económica de Colombia. Entonces, en el caso de que sea entre el 20 y el 30%, en ficción deben presentar solo un actor protagónico y uno de este listado. En caso de que sea documental, 2 de ese listado, y en caso de que sea animación, 2 de ese listado. Y así varía dependiendo del porcentaje de participación. Entonces es muy importante que ustedes puedan acceder a la norma. No, espero no haberme equivocado digitando esto, pero claro. También en la página del Ministerio, en la Dirección de Cinematografía, hay publicamos hace como 2 años una cartilla donde está resumida toda la normatividad vigente a la fecha y ahí quizás lo pueden encontrar más fácil. Pero sí, esto queda acá. En cuanto al personal técnico, funciona igual, del 20 al 40, del 41 al 60 y del 61 en adelante. Para los cortometrajes de coproducción no requieren participación técnica, eso para que lo tengan ahí. Bueno. Digamos, todos estos cargos tienen que ser igual, ya sea para largometraje o cortometraje. O sea, digamos, para cortometraje, pues como es más poquito, mejor. No, es igual. Listo. Entonces, la clave para poder acreditar al personal es lo que les decía, que utilicen las denominaciones, porque sí es muy complejo el tema de que si es sonidista, sonido directo, si es, no sé, director de fotografía o es solo cámara, bueno, como todas las equivalencias, es muy complicado manejarlo y a veces el proceso se vuelve más largo, pero si ustedes, no sé, tienen esto claro de las denominaciones, pues ya es un alivio. Deben tener en cuenta que solo se acreditan ciudadanos colombianos. Es muy importante que tengan en cuenta que una persona que tenga cédula de extranjería no es un colombiano, no se puede acreditar. Un extranjero que tenga cédula de ciudadanía sí se puede acreditar. ¿Listo? Bueno, aquí mencionarles que en caso de documental se puede acreditar un actor. Sin embargo, esto hace referencia al caso en que el documental requiera la contratación de un actor porque tiene puestas en escena. Lo que no se acepta y generalmente sucede es que para cumplir, no sé, ponen a una persona de las que le están haciendo el documental como un actor. Eso no es válido. ¿Listo? Y lo que hemos estado hablando de que en caso de que varias personas desempeñen el mismo cargo, no, eso no lo hemos hablado. En caso de que varias personas desempeñen el mismo cargo, es decir, que haya 2 directores de fotografía, 2 autores de música, solo pueden acreditar al principal. Y el principal para nosotros es el primero que se lee en créditos. ¿Listo? Eso lo entendieron todos. Señora. ¿Lo aplica también para cortometrajes? ¿Para qué? Para cortometrajes. Todo, para todo, sí. Esto aplica para todo. Otra clave que les queremos dar es que en los contratos de prestación de servicios deben incluir sí o sí mínimo estos 5 temas, y es el título de la obra, debe estar el objeto, que debe coincidir con los cargos, debe haber un valor o contraprestación, y ese valor o contraprestación, pues si ese valor dice que es $1.000.000 pesos, 2 millones, se debe reflejar en el costo discriminado. Debe estar clara la calidad de productor, es decir, en el contrato de prestación de servicios debe ser claro y se debe identificar quién es el productor. Muchas veces se comete el error de escribir, no sé, yo, Caterina Ávila, como productora general del cortometraje y ahí ya
vamos a devolver ese contrato. O a veces escriben, yo Caterina Ávila, representante legal del cortometraje. Eso tampoco es válido. Entonces la figura es el productor y también debe incluir una cláusula donde el contratista le está cediendo los derechos patrimoniales al productor. Todos los derechos que se generen por el desempeñar la labor que va a desempeñar debe transferirse al productor y pues debe incluir también la fecha. Deben tener en cuenta que la contratación de menores de edad está reglamentada a través de la Ley 1098 de 2006 y en caso de que se contrate una empresa, el contrato debe especificar la persona natural que desempeñará el cargo y se debe acreditar a la persona que desempeña el cargo. ¿Eso es claro para todos? Listo. Deben entonces presentar los créditos de la obra, señor. En el caso de la empresa y el representante legal, por ejemplo, el productor es el representante legal, pero el que contrata es la empresa. En ese caso, cuando se hace la firma del contrato, se firma como representante legal de la empresa y se firma como contratado. O sea, me estás hablando en caso de que el productor representante legal ejerza un papel dentro de la obra. Exacto, o sea, si, por ejemplo, en mi caso, yo soy la representante legal de la empresa y soy la productora ejecutiva del cortometraje. En ese caso, yo genero los contratos como representante legal, pero también me tengo que contratar a mí misma. Sí. ¿Me autofirmo los contratos? Sí, ahí lo que pasa es que tú nunca estás actuando como persona natural, sino siempre estás actuando es como, al ser representante legal, siempre estás actuando es como la empresa. Entonces eso es válido. Un contrato, sí, no es una autofirma, o sea, me refiero, en la firma tú te identificas como representante legal de la empresa y al lado te identificas como persona natural y eso es válido. Lo que no es válido es en caso de que seas persona natural, no te puedes, ahí sí no te puedes autocontratar, ¿no? Eso es. Exacto. El productor, entonces lo mismo. Yo como productor de la obra certifico que desempeñé tales cargos dentro de la obra y listo, con eso es suficiente. Tengo una pregunta parecida. Hay una persona natural que va a nacionalizar un corto, él hace la mayoría de los cargos, o sea, dirige, produce, sí. ¿Él debe nombrar a alguien para que le firme un contrato para nacionalizar como director? ¿Es una persona natural? Sí. No, por eso, si yo como productor soy una persona natural, yo no puedo contratarme a mí mismo como persona natural. Ahí aplicaría la certificación. No, ahí aplicaría la certificación de los cargos. Sí, te vas a, o sea, yo me certifico, digamos, es lo que tú quieres decir. Porque alguien me decía porque yo, digamos, soy el director de arte del cortometraje y yo soy el productor general. Entonces, pues me explicaban que me podría contratar como que alguien firmara como testigo. No, eso no es, aunque deberían preguntarlo al jurídico, al abogado sí, pero no es válido. Nosotros no lo aceptamos. Se hace una certificación donde diga yo, tal persona identificada, realicé los siguientes cargos con un valor de tanto. En caso de que sea el productor, sí. ¿Listo? Bueno, y en créditos, entonces, el decreto 1080 establece que los créditos en pantalla deben ser veraces, ya que son fundamento para determinar la nacionalidad de la obra. La no correspondencia entre créditos y la documentación presentada a la Dirección de Cine para solicitar la certificación de nacionalidad será motivo para el rechazo de la misma. Entonces, por eso es muy importante que los créditos deben reflejar toda la documentación que ustedes presentaron. Una pregunta en cuanto a eso. En el caso, digamos, de seudónimos de artistas que están certificados por escritura, ¿cómo se trabaja en eso? Porque tiene que, de alguna manera, preservar como el uso, digamos, de ese seudónimo. Sí, en caso de seudónimo adjuntan la escritura pública del registro y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, la resolución va a quedar el nombre de la persona, el nombre del documento de identidad. En el registro, pero queda... Entonces, en cuanto a los créditos, debe utilizar las denominaciones establecidas en el decreto, debe evidenciar claramente quién es el productor,
La edición de seudónimos o cambios de nombre solo se realizan por escritura pública y luego se modifica el registro civil. Entonces, si sus artistas tienen un seudónimo deben estar registrados o si no, no van a poder nacionalizar. Una forma también que sí se ha hecho es poner entre comillas su seudónimo, es decir, en créditos puede aparecer no sé, Caterina Ávila y entre comillas el seudónimo. Eso es válido. Si alguien no quiere utilizar un apellido, un solo nombre, ¿hay problema con eso? Un solo nombre, no hay problema. Que no quiera utilizar el primer apellido, sí es un problema. Hay que hacer eso. Sí. Y los créditos deben ser en español. Esto es muy importante si van a hacer una coproducción con otro país que hable en otro idioma, porque los créditos que nos van a presentar para este trámite, mínimo esos créditos deben estar en español. Bueno, el trámite también incluye la visualización de la película ya finalizada. En caso de cortometrajes, cuando terminan la aplicación, la envían, ustedes nos envían el DVD en formato DVD que reproduzcan en un computador, lo envían a la oficina y nosotros después al final lo que hacemos es verificar los créditos y compararlos con lo que está en la obra y deben ser iguales. Entonces, en la visualización se corroborará la participación artística y técnica del personal colombiano y la lista de créditos adjunta. Debe ser la obra final tal como se exhibirá en salas de cine. En caso de que los cortometrajes vayan a ser exhibidos en salas de cine, la copia que nos envían a nosotros debe estar en versión nacional, no la que van a enviar a festivales o algo así, es decir, no puede estar con subtítulos en otro idioma, sino debe estar en español, a menos de que sea hablada en lengua nativa. Este DVD que ustedes nos envían es el mismo que utilizará el Comité de Clasificación de Películas. Y recordarles que la duración del cortometraje debe contabilizarse después de la señal de barras y una vez culmine la imagen y sonido. En cuanto a los documentos, pues en caso de que aplique deben ser recientes. La Cámara de Comercio no debe ser menor de 30, no debe ser más antigua de 30 días. Los documentos deben estar completos y ser legibles. Muchas veces nos envían documentación, no sé, cédulas de ciudadanía que no son legibles o no están por ambas caras, contratos de prestación de servicios, no sé, escaneados en desorden. Entonces, pues todo esto impide como que se pueda revisar bien. Y el tema que hablamos de que no son válidas las firmas escaneadas, que lo tengan en cuenta. En cuanto al aplicativo, muchas veces hay inconvenientes porque no hay un buen uso, un buen manejo del aplicativo. Entonces es importante recordarles que el aplicativo, el usuario, el manejo que se le dé al aplicativo es responsabilidad del productor, que la comunicación que nosotros hacemos es con el productor. El trámite, como les decía, es que ustedes envían la solicitud, nosotros les pedimos aclaraciones y ustedes tienen que volver a responder esas aclaraciones. No es válido que si ya hicieron una solicitud, les mandamos aclaraciones, ustedes vuelvan y abran otra solicitud de la misma película porque se cancelará. El aplicativo tiene unos tooltips que también les va a ayudar a entender qué información es la que deben adjuntar, cómo la deben adjuntar y a qué hacemos referencia, entonces pues léanlo. En el aplicativo hay una pestaña que es la de finalización y ahí pueden adjuntar toda la documentación adicional que ustedes consideren importante que nosotros conozcamos. Es importante para nosotros que ustedes entiendan que nosotros estamos tratando de entender toda una producción a través de una documentación que ustedes están adjuntando. Entonces, nosotros cuando les pedimos aclaraciones es realmente no estamos ni rechazando ni juzgando algo, sino que no entendemos de alguna manera. Entonces, cuando les pedimos aclaraciones, la idea es que ustedes puedan aclarar de la manera que ustedes consideren pertinente, adjuntando documentación, haciendo, no sé, como ustedes consideren, para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Entonces, en esa pestaña ustedes pueden adjuntar toda la documentación adicional que consideren pertinente. Y pues nada, dejarles acá el contacto de soporte técnico porque hay un ingeniero que está encargado de todos los temas ya como de manejo de la plataforma más que como de documentación o del trámite en sí, entonces ahí pueden consultar en caso de.
Y pues este es el grupo de personas que estamos haciendo el trámite. Entonces, en caso de que tengan alguna inquietud, están los mails. Como les decía, por teléfono a veces se vuelve un poco complejo poder atender todas las llamadas. Sin embargo, ahí están los teléfonos y están los mails y cualquier duda, pues nada. Les recomiendo que desde ya ingresen al aplicativo, puedan crear su usuario. Ustedes pueden subir información y solamente hasta que le den enviar, pues llega. Entonces pueden empezar a mirar. Importante que revisen la ley, como que la ley no es solamente para que los abogados la lean, sino que nosotros tenemos una ley que tiene muchos beneficios, mucha información importante, entonces como que cualquiera puede acceder a la ley, pueden leer, pueden entender. También que este trámite es para proteger la obra. Yo sé que muchos lo ven como, Dios mío, qué pereza, todas las trabas que nos están poniendo, pero realmente es para que haya una claridad de quién es el dueño de la película, quiénes hicieron qué cargos, y proteger esa obra para que en caso de que sea un éxito o lo que sea, pues no vayan a haber después inconvenientes y más problemas entre el equipo. Pues nada, estamos a su disposición para lo que necesiten. ¿Listo?